Buenas tardes, compañeros. A continuación les voy a dar una breve semblanza de las dos técnicas de pintura que me han tocado investigar. La primera es la acuarela. La acuarela proviene del italiano aquarela y es una pintura sobre papel o cartulina con colores diluidos en agua. También es el nombre de la técnica empleada en este tipo de pintura y de los colores con los que se realiza. Los colores utilizados solo se pueden usar si son transparentes, según la cantidad de agua en la mezcla, y a veces dejan ver el fondo del papel blanco que actúa como otro verdadero tono. Se compone de pigmentos aglutinados con goma arábiga o miel. En sus procedimientos se emplea la pintura por capas transparentes a fin de lograr mayor brillo y soltura en la composición que se está realizando. En Japón, la acuarela ejecutada con tinta es denominada sumi-e. En la pintura china, coreana y japonesa ha sido un medio pictórico dominante, realizado frecuentemente en tonalidades monocromáticas negra o sepia. La historia de la acuarela. La pintura a la acuarela empezó con la invención del papel en China, poco después del año 100 a.C. En el siglo XII, los árabes introdujeron la fabricación del papel en España, y la tecnología se extendió a Italia décadas más tarde. Algunos de los más antiguos fabricantes de papel incluyen a Fabriano en Italia, abierto en 1276, y Arches en Francia, abierto en 1492. El antecesor de la acuarela en Europa fue el fresco, pintura mural usando pigmentos en un medio acuoso sobre yeso húmedo. Un buen ejemplo de fresco es la Capilla Sixtina, iniciado en 1508 y complementado en 1514. En el primer uso conocido de la acuarela en Europa se encuentra el pintor renacentista italiano Rafael Sanzio, que vivió de 1483 a 1520, quien pintaba en grandes cartulinas como bocetos de tapices. En Alemania, Alberto Durero, que vivió de 1471 a 1528, pintó acuarelas en el siglo XV. La primera escuela de acuarela en Europa fue liderada por Hans Boll, que vivió de 1534 a 1593, influida por las creaciones de Durero. Otros famosos artistas usaron la acuarela para complementar su obra al óleo, incluyendo Van Dyck, que vivió de 1599 a 1641, Thomas Gainsborough, que vivió de 1727 a 1788, y John Constable, que vivió de 1776 a 1837. En la Gran Bretaña del siglo XVIII, Paul Sandby, que vivió de 1725 a 1809, fue llamado padre de la acuarela británica. Uno de los acuarelistas más famosos es Joseph Mallord William Turner, que vivió de 1775 a 1850, precursor de las técnicas que posteriormente desarrollarían las vanguardias. Sus cuadros reflejan magníficamente la luz y el movimiento. En la pintura española del siglo XX cabe destacar en acuarela al maestro Julio Quesada Gilabert, que vivió de 1918 a 2009, casi contemporáneo. Sin olvidar a Ceferino Olivé, que vivió de 1907 a 1995, y sus discípulos Pere Caldero Ripoll, que vivió de 1916 a 2009, Francisco Toné Gavalda, que vivió de 1917 a 2008, y Rafael Alonso López Montero. La acuarela es el término con el que se refiere la pintura transparente, a diferencia del gouache, una forma opaca de pintura similar, y se pinta utilizando pigmento fino o tinta mezclada con goma arábiga, como ya lo habíamos dicho anteriormente, para darle cuerpo, y glicerina o miel para darle viscosidad y unir el colorante a la superficie a pintar. Toda acuarela palidece si se expone al sol. Los colores permanecen cuanta más calidad tienen los pigmentos. Es posible encontrar los colores en tubos o pastillas. En las dos formas se aprecian las diferencias entre pigmentos. Por ejemplo, con el azul de manganeso se obtiene una granulación. Básicamente, ese es el concepto de la acuarela. Ahora les voy a mostrar algunos de los cuadros que ejemplifican perfectamente esta técnica. Por lo que se ve, son técnicas de colores suaves. Vean ustedes. Bueno, hasta aquí por lo que hace a la técnica de la acuarela. Ahora les hablaré sobre lo que toca la pintura al óleo.
El óleo es una palabra proveniente del latín oleum, aceite. Es una técnica pictórica consistente en mezclar los pigmentos con un aglutinante a base de aceites, normalmente de origen vegetal. Por extensión, se denominan óleos a las pinturas ejecutadas mediante esta técnica, que admite soportes de muy variada naturaleza: el metal, la madera, la piedra, el marfil, aunque lo más habitual es que sea aplicado sobre lienzo o tabla. El óleo permanece húmedo mucho más tiempo, lo que favorece la mezcla de los colores. La historia de la acuarela. El uso del óleo se conoce desde la antigüedad y estaba ya extendido entre los artistas de la Edad Media, aunque de modo minoritario, ya que en esa época predominaba la pintura al temple o al fresco. A fines del siglo XIV y durante el siglo XV se comenzó a generalizar el uso del óleo en detrimento de otras técnicas, ya que permitía un secado más lento de la pintura, correcciones en la ejecución de la misma y una excelente estabilidad y conservación del color. Fueron los pintores de Flandes los primeros en usar el óleo de forma habitual, y se atribuye erróneamente su invención al pintor Jan van Eyck. Aquí les pongo como una de las muestras clásicas de una pintura al óleo a la clásica Gioconda. La pintura de la paleta de colores, los marcos, los pigmentos, las oleaginosas, otra pintura, una pintura más. Esta tenía su propia fórmula que solía guardar en secreto. Normalmente se emplea la esencia de la trementina como disolvente, para conseguir una pincelada más fluida o más empastada según sea el caso. Muchos siguieron los consejos y experiencias descritos por el tratado del monje Teófilo, que ya se conoce y se menciona en el año 1100. Zenini, en su libro del arte, también menciona y describe la técnica. La preparación del soporte para recibir la pintura varía según la naturaleza del mismo. Normalmente se suelen aplicar una serie de capas de cola animal y yeso, que consiguen, mejor dicho, que la superficie quede lisa y uniforme. Esto se denomina imprimación. Si bien en un primer momento la mayoría de los óleos eran sobre soporte de madera, a partir del siglo XVII, con el arte barroco, los pintores eligieron como soporte favorito de sus pinturas el lienzo, siendo este más práctico para la elaboración de grandes composiciones por su posibilidad de enrollarse, además de sufrir menos las variaciones térmicas y el ataque de insectos gilófagos. La pintura obtenida con la mezcla de aceites ofrecía muchas ventajas al pintor, entre otras, el poder realizar su obra lentamente y sin prisas, lo contrario a lo que ocurría en la pintura al temple o al fresco, el poder retocar la obra, variar la composición, los colores, etc. Precisamente por estas cualidades fue la técnica favorita de pintores como Leonardo da Vinci, Tiziano o Velázquez, quienes valoraban una ejecución meditativa y sujeta a correcciones continuas. Leonardo experimentó diversas variaciones de la técnica, como su aplicación sobre muros a modo de fresco, o la invención de barnices y texturas oleosas de diversa consistencia, que se saldaron con rotundos fracasos. Pero, como contrapartida, logró llevar la técnica a nuevas cimas con la invención del sfumato, o gradación suave de la luz, conseguida a base de sucesivas capas de pintura y muy ligeras, o sea, la veladura. No veladora, veladura. Van Eyck, como los demás pintores flamencos, utilizaba el óleo a modo de miniaturista, procurando captar los detalles y dando como resultado una pintura esmaltada. La escuela pictórica veneciana de Tiziano aportará como novedad las posibilidades de textura de las pinceladas, experiencias que recogerán posteriormente, entre otros, el flamenco Rubens y el holandés Rembrandt. Este último ensayó técnicas nuevas como el raspado. Todas estas formas de pintar fueron el método académico hasta el siglo XIX. A partir del impresionismo, los pintores usan los colores prácticamente sin mezclar ni diluir, y en muchas ocasiones sin boceto ni diseño previo. El equipo que usan los pintores se compone normalmente de pinceles, cerdas de animales, especialmente Marta, también de pelo sintético, de diferentes tamaños y formas, espátula, caballete y paleta. Se puede trabajar sobre un boceto previo o bien sin él, técnica más libre denominada allá prima. Bueno, pues esto es todo en cuanto hace a la técnica del óleo. Espero que les haya quedado claro, y si no, pues lo comentamos. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde.